soy Eduardo de Inversor Sin Fronteras y hoy en el vídeo voy a recoger un resumen de lo que fue la charla de situación de mercado del pasado día 11 del grupo Inversores, en la cual recojo mi opinión más enriquecida por los comentarios y diferentes puntos de vista de miembros del grupo. Y también he incorporado información de otras instituciones, por ejemplo, como el Banco of America, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo esta situación que aparentemente pues, tenemos una mejora en algunos casos, en algunas acciones del primer trimestre, y ver un poco cómo se afronta el resto del año. Empezamos. Compartir opiniones ayuda a completar nuestra visión y ponernos en guardia para ver los mercados con otros ojos diferentes y desde otros ángulos, ¿no? Yo creo que es importante dejar reposar y seguir la evolución de la información que recibimos, porque esto nos aclara propiamente dónde podemos llegar. No es cuestión de tener, muchas veces, siempre suelo decir yo, que no es cuestión de tener razón sin más, sino que lo importante es que podamos sacar provecho de estos puntos de vista y trabajar en nuestro propio interés. Por tanto, vamos a compartir la imagen que tenemos, no solamente la mía, sino de otras personas. En algunas serán más positivas, otras más negativas. Ver cómo está el mercado y trabajar en nuestro propio interés. Como siempre, si os gusta el vídeo, darle al like, suscribiros y activar las notificaciones. Bien, la primera pregunta que nos hacemos es: ¿crecimiento o recesión? Recesión sí, recesión no. Si hay recesión, ver la intensidad, si va a ser suave, moderada, intensa. Y luego el momento en el cual se puede producir esta, si se produce, ¿no? 2023, lo que queda de 2023, 24, 25. En ese sentido, os adelanto lo que yo he visto después de mis propias en revisión del mercado, de lo que he recibido de la reunión con el grupo Inversores y de la información que me ha llegado posterior. Entonces, en estos momentos yo os diría que ya no es cuestión decir si va a haber una recesión o no. Yo creo que la recesión está en puertas, ¿no? Posiblemente empiece en Estados Unidos y luego se vaya contagiando pues a Europa, que viene siempre por detrás de lo que haga Estados Unidos. La intensidad. Esto ya es un tema ya más personal, ¿no? Yo creo que va a ser entre moderada e intensa. ¿Y cuándo? Pues posiblemente entre 2022 y 2023. Esa es mi opinión. Pero bueno, esa opinión, si solamente fuera una opinión, pues tendría el valor de lo que pienso, ¿no? Pero yo os voy a facilitar una serie de datos e información que están ahí, que son objetivos, y que cada uno los tiene que revisar y ver si efectivamente los ve con los mismos ojos que los puedo ver yo, o de una forma totalmente diferente. Los ciclos económicos. Hace unos días el Bank of America decía que los inversores son demasiado optimistas sobre los recortes de tasas. Ya todo el mundo descuenta que se va a parar la subida de los bancos centrales y que muchos asocian esa parada de bajada de subida de tipos con que la economía se va a disparar, ¿no? Y en algunos casos otros piensan que incluso se podrán empezar a bajar. Mi opinión es que se van a parar la subida de tipos. Yo estoy convencido de que sí, porque esto no puede ser indefinido. ¿Cuánto le puede quedar? Un cuarto de punto, medio punto, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Europa un poquito más. Pero también nos comenta el Banco of America que no son lo suficiente pesimistas sobre la recesión. Entonces, el mercado creo que es demasiado optimista con los resultados de la bolsa de estos primeros meses, y que cree que, bueno, que esto ya ha pasado y que vamos a seguir creciendo como si no hubiera un mañana, ¿no? En el ciclo económico, esto es un poco la economía y las bolsas se mueven por ciclos, nos movemos en ondas, ¿no? Expansión, auge, recesión, depresión y vuelve a continuar, ¿no?
Puntos en los cuales he tenido en cuenta para analizar y llegar al punto de visión que tengo sobre la economía, pues es, por ejemplo, el tema de la deuda, el tema de la oferta monetaria, las reacciones de las bolsas cuando hay una oferta monetaria excesiva. Debido a este exceso de oferta monetaria suele aparecer la inflación. Aquí además ha sido unida esta inflación por problemas que arrastramos de la pandemia. Cuando hay una inflación, los bancos centrales, como siempre digo, en su ADN está el tema de la subida de tipos. Han realizado la subida de tipos de una forma más rápida y más fuerte que yo no recuerdo. Sí, posiblemente en los años 70, alguno podrá decir sí, pero cuando estaban los tipos de interés llegaban al 17, al 20%. Pero en la historia reciente nunca ha habido una subida de tipos tan intensa y tan rápida. Eso, sin lugar a dudas, termina afectando a la actividad económica, a los beneficios empresariales y luego a lo que es el empleo o desempleo, ¿no? Entonces aquí como comenté en el vídeo anterior, unos son temas, puntos adelantados que nos van informando de lo que puede pasar posterior y otros son retrasados. Entonces, esa oferta monetaria, como veis, hay un primer ciclo, oferta monetaria, luego inflación, y luego tenemos cuando se actúan los tipos de interés, pues tanto actúa sobre la deuda, sobre la oferta monetaria y sobre la actividad económica y todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, os comentaba, y no he cambiado de forma de opinar, que estamos en el comienzo de una recesión. Esta recesión está fundada por muchos factores. He intentado buscar factores positivos y he encontrado muy poquitos o ninguno. El tema de la deuda ya lo hablamos en el vídeo anterior, he disparado, tomo datos de Estados Unidos que, como os he comentado, para mí va a ser el indicador, el chivato, el canario de la mina que nos va a decir si entramos o no entramos en recesión. Entonces, como veis, disparada, viene principalmente de la última crisis, no la resolvimos, la pandemia lo empeoró y estamos en niveles estratosféricos. El pago de la deuda, pues si le juntamos deuda y subida de tipos, pues tanto para Estados Unidos como para países de Europa y más a los más endeudados como España, pues les afecta notablemente. Aquí tenéis los datos de los pagos de intereses de la deuda americana. La oferta monetaria, pues como os he comentado, fue subiendo después de la última crisis, cuando ya en el 2018 ya se empezó a recortar, tuvimos aquel susto de finales de 2018. Luego llegó la pandemia y ahí nos olvidamos de todos los compromisos y necesidades que teníamos de un poco de ajustar la oferta monetaria al crecimiento de las economías. Y ya se disparó de una forma notable, fue subiendo hasta que tuvimos ya los problemas de inflación. Esos problemas de inflación nos llevaron a que los bancos centrales subieran tipos y como veis, pues estaba bajando hasta que nos encontramos la crisis bancaria de hace unos meses en la que tenemos que volver a ampliar la oferta monetaria para evitar que los bancos terminen quebrando, ¿no? Entonces estamos en ese pasito posterior. Los bancos centrales tenderán a reducir esa oferta monetaria para intentar controlar esta inflación, que lo que era una inflación transitoria, pues se nos está convirtiendo en una inflación mucho más pegajosa y que ya vamos a estar muy lejos posiblemente de ese 2% que en los bancos centrales hasta ahora decían que era el recomendable. Las bolsas, pues bueno, no he actualizado, esto es del 4 de abril, pero más o menos estamos en un lateral. Hemos tenido una caída importante durante todo lo que ha sido el 2022. Si comparamos SP500 y Nasdaq, pues por supuesto el SP500 ha tenido un comportamiento más moderado, una caída más moderada. El Nasdaq pues también subió más y como veis se han vuelto a unir.
La inflación, pues la inflación, esto es de febrero, pero bueno, no es al final pues estamos en 5, 6 en el caso de Estados Unidos, en el caso de Europa la última ha sido la media el 6,9, países como España daban niveles más bajos, otra cosa es que nos creamos esa inflación, no hace falta más que ir al supermercado y verlo. ¿Qué nos ha beneficiado? Pues el derrumbamiento de los temas energéticos, ¿no? Después de cuando inició la guerra se disparó todo lo que es el crudo y todos los agentes energéticos, y en estos momentos pues estamos en mínimos, ¿no? Los tipos de interés, que es un poco lo que nos está llevando a la antesala de lo que nos vamos a encontrar. Pues tenemos, por un lado, como os hemos comentado, recordar el 2018 y lo que pasó en ese final de año, que automáticamente, como veis, lo que hicieron los bancos centrales es parar y empezar a bajar tipos hasta que nos metimos luego ya en la pandemia, tipos prácticamente cero, y fijaros el gradiente de esta curva, o sea, de esta línea. Fijaros qué subida más espectacular, subidas que no se habían visto en muchísimas décadas, ¿no? Y como veis, un tema continuado y sigue, ¿no? 5, 5,25, 5,50, yo creo que es lo que subirán los tipos la Reserva Federal Americana. Y si hacemos un zoom y nos separamos, pues como vimos en el vídeo anterior, pues tenemos, esto es la situación actual, como veis no es que digamos algo normal, aquí se está cociendo algo, aquí tenemos la de 2018, aquí tenemos la actualidad, aquí tenemos la crisis que hubo del 2008-2009, como veis, las subidas y las bajadas espectaculares. Esto es el momento de las .com, y luego, bueno, ya aquí tenemos situaciones pretéritas de la época de los problemas con el crudo y las grandes inflaciones de los años 70 y 80, en las cuales, como veis, pues llegaron hasta el 20%. Volviendo, cerrando Zoom, pues vemos lo que pasó en 2018, lo que pasó en el COVID y dónde nos encontramos ahora, ¿no? Después de intentar luchar contra la inflación. Las curvas de tipos. Aquí mucha gente dice, no, pues bueno, los tipos van a dejar de subir y eso va a hacer que la economía se normalice. Pues yo creo que aquí este es el primer error que podemos tener. Cuando las curvas de tipos dejan de subir, es por algo. Por un lado, porque se ha solucionado el problema, en el caso que fuera solamente el tema de la inflación, o porque la economía se está debilitando y se va hundiendo, ¿no? Entonces, lo grave realmente, como os digo, lo verdaderamente crucial es cuando después de una inversión de la curva por subida de tipos, se normaliza y deja de subirlos y dejan de subir tipos. Es ocasionado por algo, ¿no? Y lo peor que nos puede pasar es que dejemos de subir tipos, que la curva empiece a tomar su posición normal, porque ahí es cuando las recesiones aparecen, ¿eh? O sea que, como veis, en el gráfico superior baja la curva negativa, y en estos momentos posteriores a esas situaciones es cuando se producen las recesiones, las grandes crisis, ¿no? En estos momentos pues estamos con una situación de máxima inversión de la curva, y lo lógico, esto no puede seguir continuando, nos saldríamos del gráfico, estamos en una situación, fijaros en las situaciones anteriores. Y fijaros cómo hay un retraso. Ese retraso es el que comentamos aquí, que es cuando ya se produce la recesión. El crecimiento, pues sí, vemos crecimientos muy importantes 2021-2022, lógico, son valores que lo único que nos han hecho ha sido poner a la altura del 2019, pero fijaros la situación de las perspectivas de crecimiento para los próximos años. Pues son pírricas que cuando ponen el 0, algo, ponen por poner algo. Pero, por ejemplo, yo creo que los ingleses, que son
muchos más cautos, pues dicen, no, damos crecimientos negativos, ¿no? Entonces, miraros, no sé, pues Estados Unidos 0,6, la zona de Europa 0,6, eso nos podemos creer que está todo resuelto. Pues yo creo que no, que no. Yo creo que aquí tenemos que ser críticos, ser realistas y ver que los datos que nos están dando pues nos abocan ciertamente a un problema de falta de crecimiento. Esa falta de crecimiento hará que la actividad se reduzca, eso aumentará el paro y posiblemente lo que nos llevará sin lugar a dudas es a una recesión. Beneficios empresariales. Muchas veces cuando hablas de que el mercado se nos puede caer abajo, que la economía se nos va abajo, pues muchos tiran y dicen, no, es que hay beneficios empresariales. Nos ha fastidiado. Los beneficios aparecen después de una situación de bonanza, ¿no? Y, como ya os comenté también en el vídeo anterior, pues esta información ya empieza a debilitarse, ¿no? Y hablan de cuidado con los beneficios de 2023, porque los beneficios son temas pasados, ¿eh? Y lo que nosotros estamos intentando ver es el futuro. Otro punto que también es preocupante es, como os decía, la caída de actividad y versus beneficio, ¿no? Están muy unidas y en el slide anterior ya os lo comentaba. Fijaros dónde nos encontramos. Encontramos en el tema del ISM en el 46,3. Valores próximos a 45 o esos niveles, pues en todos ellos, sin exclusión, ha habido una recesión. O sea, me parece que fueron de 12, pues han sido 11, ¿no? O sea que, bueno, pero lo único que nos dice es que esta situación, lo lógico es que nos aboque a una recesión. Y el tema de los beneficios pues va en función de la actividad también. Si hay una bajada de la actividad manufacturera, pues al final eso nos está diciendo que las empresas están produciendo menos y que los beneficios también caerán. Entonces, como veis, es otro indicador que tenemos que tener en cuenta. El empleo va bien, pero como hemos dicho, es un tema que viene retrasado. Si hemos tenido beneficios, si han ido bien las empresas, por supuesto, después de un paro como el que tuvimos aquí. Fijaros, claro, lo lógico es que si tú estás aquí, te vas a unos niveles, fíjate en Estados Unidos casi del 15%, pues lo lógico es que luego haya una mejora. Y estamos aquí. ¿Qué es lo siguiente? Pues fijaros un poco cómo va. En situaciones en las cuales el paro ha estado en niveles mínimos o el empleo en niveles máximos, como queréis verlo, pues luego pues tenemos unas situaciones que normalmente, como os he comentado, es un tema cíclico y que seguramente esto cambiará. El crecimiento, pues bueno, ya nos dicen diferentes fuentes. Aquí cogí una de Bank Inter, ¿no? Pues la actividad se está desacelerando y lo que esperamos pues son crecimientos pírricos para los próximos años. El precio del crudo y el desempleo. Bueno, hay cantidad de indicadores que nos están alertando de la situación, ¿no? El precio del crudo y el desempleo siguen a la actividad económica, por supuesto. Si hay un gran crecimiento económico, normalmente la energía, el crudo, creará sus escasez y subirá el precio. Y el caso del desempleo, lo mismo, disminuye cuando hay actividad económica, ¿no? Y aquí ya vemos pues algunos indicadores, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la subida de tipos y la relación con la oferta de trabajo. Y veis cómo ya ha girado. En el caso del crudo, pues hemos sacado a un año, pues tenemos una caída de un 22%. Esto es un poco la antesala de lo que nos puede venir, ¿no? Una caída del precio del crudo y además, fijaros, coincidiendo con una debilidad del dólar, pues nos está alertando de que algo pasa en la economía. También no olvidemos que hace unas semanas la OPEP redujo la producción y los precios no suben. Entonces, eso es por algo.
Otro tema, otro punto importante es los créditos, ¿no? Y los créditos están muy relacionados con todo lo que es el mundo rate, con el precio de la vivienda. Y si los que tenemos o los que tenéis fondos de rate, pues habréis visto que es de los fondos que más han caído en los últimos meses, ¿eh? Entonces, si tenéis duda, mirar cualquier rate y veréis que tanto en Europa como en Estados Unidos la caída de precios es importante, ¿no? Otra información que se ha sacado de Bank of America es el tema de los precios globales de la vivienda se vuelven negativos a medida que son más altas las tasas de tipos, ¿no? Eso es bastante lógico, ¿no? Y hacen pues una caída en estos momentos en los mercados importantes como son Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Suecia y tal. Y aquí tenéis un gráfico como el tema de la caída de los préstamos, ¿eh? Estamos ya en valores negativos. Intentar ir a cualquier entidad y pedir un crédito. Veréis cómo se han endurecido y sobre todo en algunas estadísticas, no sé si en España se publican, yo creo que sí, pero no es un dato que interese ahora que lo sepa la ciudadanía, pero los créditos están cayendo de una forma notable. Este indicador, que también es relevante, lo vi que lo publicaba Cárpatos en una de sus charlas, y es el índice de recesión. No lo conocía y este sí que es claro, ¿no? Como veis, estamos aquí, en valores como esto, del orden del menos 7,5, siempre que se ha producido, ¿veis? Las franjas oscuras son momentos de recesión. Como veis, pues otro indicador más. Entonces, llegamos un poco al desenlace, ¿no? Lo que nos gustaría, lo que esperamos y lo improbable, ¿no? Nos gustaría que todo creciera, pero realmente con lo que hemos estado viendo y con la información que tenemos por delante, pues no es para ser muy halagüeño lo que nos puede llegar en 2023-2024. Síntomas. Pues miremos a Estados Unidos, su sistema bancario y crediticio, y sobre todo observar el final de la subida de tipos, ¿no? Sigamos los movimientos del crudo porque nos van a adelantar cómo va a ir la economía. Echemos un ojo a divisas de refugio y al oro también, ¿no? En ese sentido, aunque el oro lo manipulan muchísimo, pero cuando la situación económica empeora, lo lógico es que el oro vaya adelante. Europa va a ir a la zaga, pues 3, 4, 5 meses después tiene que seguir subiendo tipos. Europa está en el 3, 3,5, pues posiblemente hasta el 4, 4,5 no pare, pero parará posiblemente precipitadamente cuando vea que Estados Unidos entra en recesión y vea también que tenemos países del sur que entran en crisis, países con grandes deudas como España, Portugal, Italia, pues volveremos otra vez a hablar de la prima de riesgo. Crucemos los dedos que no aparezca ningún cisne negro. Tenemos que ver la evolución de la guerra en Ucrania. Se está metiendo material, pero como veis ya está saliendo del foco mediático y sobre todo empieza a ser un poco de hartazgo sobre esta situación, ¿no? Tenemos las elecciones americanas. No digo nada del caso español porque posiblemente se nos enquisten ahí. Después de las municipales tendremos las generales y eso pues posiblemente no se resuelva de una forma sencilla, ¿no? Miremos a China y su entorno, que yo creo que es el gran beneficiado de esta situación. Y como siempre, deciros que el contenido de estos vídeos son informativos, que lo que tenéis que hacer es formaros una visión de mercado y hacer vuestras inversiones en función de lo que veáis. Mi visión, me gusta hacerla a 6 meses, valorar pues, desde la volatilidad, que está normalmente baja, el mercado está para mí lateral bajista, posibilidad de recortes y sustos. Los tipos la subida de tipos está llegando a su fin.
y luego pues temas geopolíticos como la paz o que no se nos metamos en algún otro conflicto, por ejemplo como en Taiwán. La inflación no vamos a llevarla al 2, seamos realistas, dentro de poco empezarán a decir que es bueno el 3 y el 4 y sobre todo es bueno 3 y 4 para los países endeudados. Sobre la cuestión de recesión, ya os he dicho que mi opinión, y yo creo que con los datos que os he dado, la opinión de mucha gente es que eso ya no es cuestionable, tendremos recesión y lo único que tendremos que ver es qué grado de recesión, si es una ralentización suave o realmente es un bofetón importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, la visión es de la botella medio llena y además con el líquido bastante oscuro, ¿no? Os comentaba pues el camino A y el camino B, y uno que es con la renta variable recuperándose y otro con recortes, y sigo manteniendo la posición de que es más fácil ver esa botella medio vacía y el agua bastante oscura. Estamos en el cambio de unos mercados bajistas a unos alcistas, pero esa situación pasa antes por el ciclo bajo de una recesión, que será más o menos alta en función de cómo reaccionen las economías y cómo sean capaces los estados de gestionar esa crisis. Y aquí, para ir viendo posibles alternativas, pues hago comparaciones de bolsa, por ejemplo, como la India y con el SP500. Como veis, la bolsa india se ha comportado mejor también, o sea, habéis visto, ha sido bastante pareja. Aquí teníamos, el SP500 subió de una forma un poquito mejor, y aquí tenemos del cruce de las líneas y cómo los que invertimos en India pues vimos pues por lo menos resultados positivos. Y aquí comparo Japón, el Nikkei, con el SP500. La bolsa japonesa ha estado de capa caída décadas y décadas y décadas, y pues bueno, pero cuando digo en capa caída, pues lo veis aquí, ¿no? Ha sido muy plana, y por eso el que ha estado invertido también aquí, pues no ha, por ejemplo, yo tengo unos fondos y inversiones después de la pandemia en Japón, y no noté en esos fondos esta caída que tuvimos en el SP500, ¿no? Entonces, pero bueno, como veis, eso está un encefalograma plano. Aquí he hecho comparación de los 4 grandes mercados. Tenemos, en el caso de, fijaros, el que despeja por aquí es el de la India. Es una economía que tampoco le ha afectado los problemas geoestratégicos actuales y se ha beneficiado de la situación del crudo, ¿no? La azul es vamos a poner la economía occidental, vamos a decir, este es el SP500, como veis ha tenido una gran caída y ahora en estos momentos, pues bueno, está ahí lateral, ¿no? El caso de China, que es la roja, pues fue brutal, incluso superior a lo del SP500, del mercado americano, y la amarilla es la japonesa. Como veis, está en una situación ahí pues prácticamente encorsetada y sin grandes alegrías. Entonces, viendo esto, pues cosas a destacar. El caso de India, como veis, va creciendo, él va a su ritmo, que puede ser un poco la foto que teníamos de China de hace 25 años, ¿no? El caso de China, gran caída, y posiblemente sea la primera que repunte. Ya terminando, deciros que estoy preparando un vídeo que hace un poco diferente a los demás, ¿no? Que hace una visión del inversor frente a donar o llevar a herederos. Como siempre, muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis ahí like, suscribiros, activad las notificaciones y lo compartáis en vuestras redes sociales. Muchas gracias.